Enrique, me alegro de verte y de escucharte. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, lo mismo te digo, Jorge, encantado. Bueno, hemos tenido un parón por la Semana Santa en el que no hemos podido hablar de arquitectura. Bueno, de alguna manera hemos estado hablando en la tertulia de esta mañana en el programa de arquitectura por los problemas que hay en el casco histórico con fachadas y demás que estábamos comentando. Pero cuéntanos de qué nos vas a hablar, de qué nos vas a hablar hoy en el espacio. Pues hoy voy a hablaros de una parte de la arquitectura que yo creo que después de este descanso hay que intentar retomar. Yo he hablado, o hemos hablado en otros programas, de qué es la arquitectura, qué es un arquitecto y la necesidad de referenciar la definición de vez en cuando, porque a pesar de que algunos tengamos interiorizado muy bien qué es un arquitecto y para qué sirve, el común de los mortales a veces no sabe por qué tiene que recurrir a un arquitecto o qué ventajas puede tener contar con un arquitecto frente a no contarlo. Y como esto es una cosa que me gusta hacer desde una óptica diferente en cada ocasión, para que quien luego vea en YouTube los programas no piense que es que estoy repitiendo lo mismo, suelo repasar artículos o repasar bibliografía que me puede servir a mí y que puede servir al oyente para pues, tener información de eso. Y me he encontrado, revisando toda esa documentación e investigando un poquito, un artículo que me ha parecido muy interesante, a efectos de definir cuestiones que la arquitectura es capaz de aportar. ¿Por qué? Porque venía a decir que si bien el tema de la realidad virtual, los métodos BIM y el 3D está empezando a ocupar de manera masiva grandes estudios y está empezando a convertirse en una forma de visualización que la gente demanda, hay una parte de la arquitectura que sigue estando presente y que se está convirtiendo en exclusiva. Entonces, a mí me parece muy interesante comentar esto, porque cuando todo el mundo está empezando a hacer lo mismo, es cuando uno debe empezar a hacer algo completamente diferente. Yo os he traído pues, algunos ejemplos de maquetas con las que yo trabajo para clientes, maquetitas en las que pues, se pueden ver incluso personitas pequeñas. Ahí podéis ver un señor ahí de pie, Sí, sí, sí. para que tenga escala. Pequeñito, pero se intuye que la casa va a ser grande, ¿eh? Cómo evolucionan algunos proyectos, que estos son proyectos que estoy desarrollando actualmente con clientes, que se puede ver pues, las orientaciones, cómo se trabajan los huecos, cómo se trabaja la orientación, incluso los porches, cómo se hace que los espacios tengan una determinada orientación u otra, o se puede meter luz para que exista en las zonas de porche una fenestración, o incluso algunas maquetas que son más conceptuales, que son más bonitas, parecen cuadros abstractos, pero que en Oh, eso te realidad... iba a decir. Sí, sí, este parece un cuadro abstracto. Pues sí, pues de esta combinación de ejes, que en el origen eran muros y luego han derivado en una serie de elementos más cúbicos, más paralelepípedicos, a raíz de estas composiciones se generan estudios que van dando forma a los proyectos. ¿Y por qué te enseño estas maquetas? Porque en mi caso, mi ejercicio como arquitecto forman parte de mi modus operandi permanente. Yo hago maquetas, hago bocetos, dibujo mucho y claro, uno puede pensar, pues esto va quedando a un lado y vamos a estar abocados a hacer el 3D para que la gente se ponga las gafas de realidad virtual y se pasee por ese espacio. Se está descubriendo, decía este artículo, que hay una serie de riesgos. Hay una serie de riesgos en cuanto a que el ordenador lo aguanta todo y un ordenador puede hacer cualquier cosa, indistintamente de la realidad. Desde tú al ordenador puedes decirle que modele una superficie que flote o un volumen que no tenga accesos y lo va a aceptar. Y tú te vas a pasear por dentro y como va a ser capaz de engañar al cerebro, viene a decir el ordenador, no hay una capacidad crítica que se pueda corroborar con un plano o con una maqueta, en este caso. Entonces, yo lo que he hecho ha sido enumerar una serie de cuestiones que aparecen mencionadas en el artículo de qué puede hacer la arquitectura por la gente que no puede hacer un ordenador. Esta es la típica paradoja de, bueno, como ya existe IKEA, IKEA va a empezar a hacer casas, los arquitectos van a perder su trabajo. Pues no, oiga, IKEA puede hacer casas en base a un proyecto, seguramente de un arquitecto, y puede replicarlo, pero al igual que IKEA tiene su página web firmada por sus diseñadores cada una de las piezas, porque los diseñadores han dedicado tiempo, esfuerzo a hacer que esa silla que te compras, Sí, por sí, además es así. Sí. montas tú, sepas que es un señor o una señora que ha estado trabajando horas para que no solamente sea confortable, sino que además se pueda desmontar y se pueda hacer un paquetito compacto para que usted se lo lleve y además se pueda fabricar en serie para que el precio sea competitivo. Pues en la arquitectura sucede algo exactamente igual. La firma del arquitecto viene a ser esa capacidad
para optimizar los recursos que el cliente tiene a su disposición, de forma que el proyecto sea más con menos, con bastante menos. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer un arquitecto que no puede hacer un ordenador? Porque el ordenador es un complemento. Yo tenía un profesor que decía que un ordenador es un imbécil a toda velocidad. Tú le vas a hacer cálculos muy rápido, pero en realidad no puede resolver problemas si tú no le das las instrucciones, ¿no? ¿Qué puede hacer? En primer lugar, observar. Observar el lugar en el que se va a depositar una arquitectura, el lugar en el que se va a hacer una reforma, tiene una serie de características. Y eso tiene que ser observado presencialmente y en 3 dimensiones y no mediante una recreación. Ese hecho de plantarte en una parcela y ver si se ven determinadas cosas, cuál es el terreno, cuáles son las características, qué es lo que está sucediendo con todo lo que hay allí, da una información y esa información te va a servir para iniciar ese proyecto. Luego, oler. Ese entorno en el que estás te va a permitir oler. Y no es lo mismo tener que hacer una reforma en un bajo que tiene al lado una freiduría que vas a tener que mandar al arquitecto seguramente a que le diga al señor de la freiduría, oiga, debe usted resolver esto porque vamos a poner una tienda de ropa aquí al lado o se va a hacer un retail, una reforma para no sé qué cosa y vas a tener que mandarlo a él o vas a tener que hacer que interceda para decir, oiga, tiene usted esto mal resuelto porque huele a pescado frito aquí al lado. Entonces, esa tontería, esa anécdota puede ser una de las cosas, pero que luego tenemos el ejemplo diametralmente opuesto. Imagina que hay un huerto de naranjos en la parcela de al lado o en la que tú has comprado y que tienes unos olores fantásticos y que quieres conservarlos y dices, oye, vamos a medir las orientaciones porque yo este olor que hay ahora mismo en primavera me parece brutal y quiero que cuando florezcan estos naranjos, que los vamos a Entre conservar, mi casa, claro. claro, quiero que esto se integre en mi casa. Hay que escuchar. Escuchar es una parte del proyecto que a la gente le cuesta un poquito de trabajo. Primero porque tiene que confesarse. Primero porque tiene que trasladar al arquitecto cuestiones que habitualmente no se trasladan. Es decir, contarle al arquitecto cómo vives, al principio puede ser interpretado como un acto de invasión de la intimidad. Pero en realidad lo que está haciendo es tomarte medidas para hacerte un traje. Entonces, que el arquitecto escuche y que el cliente hable es muy importante. Esa traslación de información desde el cliente hasta el arquitecto es muy importante. Y no solo al habitante, también hay que escuchar a la familia. Normalmente el entorno próximo o las personas que van a vivir o van a habitar deben estar involucradas en la fase de proyecto para que sepan dónde están sus cosas. Yo tengo por costumbre, cuando llega un momento determinado, si estoy trabajando con un cliente, que venga su pareja a todas las revisiones de proyecto. Y si tienen niños, que vengan los niños. Una vez que hay una maqueta, o tienen chicos de una determinada, que vengan a ver la maqueta y se les explica el plano, cuál es la estancia que en este periodo de su vida que va a corresponder pues, con la vida que van a compartir con sus padres en esa nueva vivienda. Pues mira, esta es la estancia que se está proyectando para ti. Y si tienen que hacer alguna aportación y tienen que decir algo, pues oye, a mí siempre me ha fastidiado mucho que es que el armario lo tenía acá y yo siempre he querido tenerlo allá. O no me llegaba la luz al escritorio cuando lo tenía en la antigua habitación. Entonces a lo mejor hay que tomar esa referencia de esa persona que está pasando 8, 10 horas al día en esa habitación e implementarla. Hay que escuchar en ese sentido. Luego hay que dibujar. Todo el mundo que me sigue en redes y que me haya escuchado alguna vez sabe que la máxima es el arquitecto tiene que saber dibujar. Hace poco decía en una charla entre amigos que no se debe olvidar nunca el dibujo, porque el dibujo es la primera vía de comunicación natural del hombre. Que si hace 10.000 años alguien en una cueva no hubiese dibujado que por allí se come y por allí te comen, no habremos sobrevivido ni Mucho antes que el lenguaje, mucho antes que el mucho. lenguaje. Es la primera vía del lenguaje. O sea, los símbolos que aparecen en las cuevas, en las primeras manifestaciones pictóricas, son una vía de comunicación. Te está dando una información. Oye, por allí hay cosas que se pueden cazar para comer y por allí hay peligros que te pueden matar. Ese era el primer mensaje que hizo que se salvase la humanidad. Claro, este grupo de amigos se reía, pero al final es cierto. Hay que dibujar. Y dibujar como arquitecto consiste en trasladarle al cliente lo que tiene en mente, que te está contando. Oye, pues me gustaría que... Entonces, un boceto puede ser la forma de sacarle esa información y decir, eso es lo que quiero. O de que te diga, no, esto, pero en vez de así, al revés. Y que te dé información acerca de eso. Y eso es súper importante. Y por último, 2 cuestiones que son hablar, que es extender toda la parte que hayamos dicho de escuchar. Entonces, contar todo el proyecto, contar cómo se ha enfocado, toda esa información que has ido recabando, tenerla de nuevo y tocar. Y la parte de tocar es muy importante porque se va a extender desde la maqueta, desde estas pequeñas piececitas que vas a tener aquí, en las que, pues bueno, coges, quitas, rompes, modificas, porque a lo mejor dices, oye, es que resulta que esta ventana que mira para acá, yo que la quería un poco más grande, entonces quitas un trocito que
Aquí no cuesta trabajo quitar nada, aquí no hay ningún tipo de problema, no es una demolición. Entonces lo planteas, metes el móvil dentro, haces una foto y dices, pues mira, esto se vería así. O le pasas el flexo por encima y dices, este es el arco solar que tendrás, esta es la sombra que vas a tener en verano. Entonces ya sabe esa persona cuando se salga a su balcón qué se puede esperar antes de poner una piedra sobre el suelo. Que esto es muy interesante. Y Claro. luego tocar extendido a la obra. Cuando se está ejecutando la obra y el cliente ya puede acompañar al arquitecto en las visitas de obra, el hecho de tocar los materiales e ir viendo cómo van quedando, a veces puede llevar a dejar una pared de hormigón porque el acabado ha quedado muy bien y eso reduce los costes porque te ahorras revestimientos y alguna serie de acabados y porque has visto que se ha hecho un buen trabajo y dices, bueno, me gusta cómo ha quedado. O a decidir, se ha hecho un paño de muestra, venid y veis cómo reacciona con la luz del atardecer este tipo de material, con la textura que tiene. Eso es muy importante y forma parte de todo ese proceso. Y con esta reflexión, quería empezar esta temporada después de Semana Santa para hacer entender a la gente que la arquitectura no es solamente una cuestión burocrática, que hay una parte de tramitación que es inherente a la misma, pero sobre todo que consideren que la parte del ordenador puede derivar en una parte de engaño, que consideren que la labor del arquitecto tiene cientos de años de antigüedad y que siempre ha aportado más de lo que ha hecho ese ordenador y que sobre todo mantengamos, si queremos, esta máxima de que un ordenador es un imbécil a toda velocidad y va a hacer lo que queramos y no nos dejemos engañar por el brillo y el oropel de esas recreaciones tridimensionales, porque quizá la expectativa que se nos genere no pueda ser cumplida el día de mañana, porque tengamos en cuenta que un granito de primerísima calidad en un render de ordenador no cuesta nada, pero luego un granito de primerísima calidad o unas piedras importadas, pues a lo mejor son prohibitivas a efectos del proyecto. Valen mucho dinero, claro. Y no podemos ponerlas. Vamos a no caer en el engaño y a hablar y a dibujar y a hacer maquetas y romperlas. Ese es mi consejo porque además es muy divertido. Me agradezco que yo además tuve mucha suerte en mi época de estudiante y compartí piso durante 2 años con algunos familiares y amigos de aquí de Lorca, en Valencia. Además todos estudiaban cosas muy importantes y maravillosas para mí, porque estudiar lo mío, como yo digo, no le veo ninguna dificultad y es así, ¿no? Y tuve la suerte, uno era una ingeniería industrial, otro era Bellas Artes y tenía un arquitecto, que además es muy, muy buen arquitecto ahora, un buen amigo, ¿no? Y yo siempre alucinaba. Cuando él empezaba a dibujar, cuando ya iba evolucionando en esos años de carrera, me parece maravilloso la capacidad que tenéis para hacer bocetos, luego plasmarlo, digamos, con su metodología y todo ajustado, me parece complicadísimo. Y sí, estoy de acuerdo de que es una importancia y que los ordenadores hacen muchas cosas, pero no transmiten el alma y no transmiten muchas cosas que en las casas, en las viviendas, en un edificio, me da igual donde sea, es fundamental, porque cuando entras en una casa, notas si ha habido alma, si ha habido corazón, si ha habido, más allá del esfuerzo económico del trabajo, si ha habido algo más. Y eso los ordenadores ni lo hacen ni creo que lo hagan nunca. No. Además, tened en cuenta una cosa, que lleva viendo ciudades y muy buenas ciudades y muy buenos edificios desde muchísimo antes de que existieran los ordenadores. Entonces, correcto. Algo hay ahí que parte de las manos de quien hace arquitectura. Bueno. Enrique Miñarro, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros como cada jueves para hablarnos de arquitectura salvaje. Te esperamos la próxima semana para que sigas contándonos cosas interesantes. Un placer, Jorge. Un abrazo. Adiós. Feliz semana.